la colaboración de Miguel Crespo Alvarado ya está con nosotros, analista político. Miguel, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan, buenos días, Marcela. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Les comparto mi colaboración del día de hoy. Un régimen personalista es exactamente lo opuesto a lo que México necesita para combatir la corrupción y la impunidad. Lo es por el elevado componente de arbitrariedad que supone esa manera de gobernar, basada casi por completo en la voluntad de quien lo preside, cosa que es inaceptable para un diseño de Estado como el nuestro, que aspira al apego a la institucionalidad y la legalidad. No olvidemos que, aunque se trate cada vez más de un ritual vacío de sentido, el presidente acepta su cargo jurando cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de éste derivan. Y es que incluso cuando lo que se decide por simple voluntarismo presidencial es favorable para la nación y persigue los fines apropiados, se causa un daño mayor al prolongar en la cultura la idea de que se hace lo que al que está en el poder le gusta, interesa o conviene. En otras palabras, el fin no justifica los medios y una elección equivocada de estos corrompe hasta el más puro y noble de los propósitos. México ha pagado muy cara su propensión histórica hacia los regímenes personales. Por eso no deberíamos continuar con nuestra dependencia hacia la animosidad de los gobernantes en turno. En verdad se necesita que el apego a las normas se convierta en un hábito generalizado, aunque tal cosa luzca actualmente como algo imposible de alcanzar, sobre todo cuando en casi todos los niveles educativos se fomenta la simulación y el autoengaño. Sin embargo, es todavía más difícil lograr que el ejemplo de un solo individuo, por muy honesto y lleno de voluntad que éste sea, frene y revierta dinámicas que tienen siglos gestándose. Estoy convencido incluso que vender esa posibilidad como realizable es incurrir y fomentar el engaño y la deshonestidad. Ahí mi principal desacuerdo con la propuesta de López Obrador, quien a pesar de que ya está en el poder, insiste en fomentar la idea de que todo estará mejor gracias a su comportamiento ejemplar. Desde mi perspectiva, lo que le urge al país es acotar los espacios para la arbitrariedad. Hay que reconocer que la ley de austeridad aprobada de manera reciente puede ser un instrumento apropiado que ayude a tal propósito, sobre todo si se logra sumar de manera armónica a todo el entramado que se ha construido para el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, de poco sirve la norma si la estrategia central del actual gobierno continúa siendo fortalecer la imagen y el poder del presidente a costa del debilitamiento institucional. De muy poco ayuda que se impulse una ley que, por ejemplo, defiende que todas las obras y adquisiciones de los gobiernos deben pasar por un proceso de licitación, cuando el titular del Ejecutivo Federal termina decidiendo quién hará qué obras. Lo de Dos Bocas es la contradicción absoluta de la ley de austeridad que se festeja, y los que antes se hubieran rasgado las vestiduras hoy aceptan sin chistar, porque más que ver un México fortalecido, lo que anhelan es demostrar que no se equivocaron en su decisión, aunque en este punto de la historia eso sea lo menos importante para el país. Hasta ahí mi colaboración. Pues muy interesante, Miguel, y sobre todo porque, bueno, pues esto de la simulación a la que te refieres, tal parece que ha sido la práctica común a lo largo de estos ya 5 meses y medio de administración. Digo, Dos Bocas es un ejemplo, pero pues también lo podemos ver en los casos que mencionábamos al inicio de este programa, en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad, esto que los analistas han dicho, estarle metiendo dinero bueno al malo, ante pues una incógnita que la moneda está en el aire y todo parece indicar que va a resultar totalmente contraproducente para el país. Sí, a mí me llama mucho la atención que la discusión actual esté centrada en si se puede o no se puede, por ejemplo, construir Dos Bocas, cuando la discusión debería estar centrada en la manera en que se llegó para allá. Es decir, que finalmente fue una decisión del presidente, todo el proceso,
desde crear la refinería hasta esta determinación de que sea Pemex quien construya esta obra, ¿no? Me parece que la discusión debe de ir hacia allá por una razón importante, porque es que el eje central de lo que se prometió en el gobierno era un régimen menos corrupto. Y está probado de muchísimas maneras, no solo en México, sino en el mundo, que cuando las decisiones pasan no por lo que está establecido en la ley, sino por lo que la voluntad de las personas determina, es más probable que haya actos de corrupción que cuando se hace un estricto apego a la norma. Yo no sé por qué había tanta prisa y luego se cacareó tanto en establecer eso de la ley de austeridad, que a mí me parece que es muy buena, si de todos modos no se le va a hacer caso a esa ley que se supone que es una gran bandera del actual gobierno. ¿Por qué se promueve una ley que no se va a cumplir? Porque estamos ante el gobierno de los gobiernos más recientes que más ha utilizado la adjudicación directa como método para comprar, cuando en su ley que ellos promulgaron dice exactamente lo contrario. Y lo mismo se puede decir de la ley en cuanto a la reforma educativa y de todas estas legislaciones que se están autorizando en el Poder Legislativo. Y a propósito del tema que mencionabas de Dos Bocas, hoy Kemchis, en su cartón que publica El Siglo de Torreón y que titula Dos Bocas, precisamente habla de esta incongruencia a la que haces tu referencia, Miguel, y aparece ahí Andrés Manuel López Obrador precisamente con dos bocas. Una boca dice, no hay experiencia en México para construir refinerías, y la otra boca dice, nosotros haremos la refinería. Es otra de las contradicciones, de las muchas que hemos visto a lo largo de este gobierno. Sí, como yo digo ahorita, lo que debería haber ocurrido en el caso de esta licitación que se declara vacía, que se declara que no hay un ganador desierta, lo que debería de haber ocurrido es que se volviera a convocar una licitación y que Pemex, que tiene personalidad jurídica propia, debió haber licitado como cualquier otra empresa invitada a participar y demostrar, por lo menos en el proyecto, por lo menos en los papeles, que tiene la capacidad. Ahorita decía yo que me parece absurda la discusión sobre si Pemex puede o no puede construir, porque eso lo vamos a ver, eso lo vamos a atestiguar, eso no tenemos por qué andar nosotros prediciendo el futuro de si se puede o no se puede. Lo que es un hecho del que sí podemos hablar es que se aprobó una ley que por iniciativa del propio presidente, que dice que no debe haber ninguna obra que se adjudique que no sea licitada, y lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Y lo que estamos viendo no solamente es exactamente lo contrario en una obra cualquiera, sino en una de las obras principales de su gobierno. Claro. Muy bien, Miguel, ¿algún punto de contacto? Pues me pueden leer en @MiguelCrespo70 en el Twitter o en cualquiera de las redes sociales como Miguel Francisco Crespo Alvarado. Gracias, Miguel Crespo Alvarado. Muy buenos días.